Buenos días, por medio del siguiente video vamos a compartir un análisis de los principales indicadores financieros de la empresa Classic Features and Howard Company presentados en el año 2008 con el fin de generar un diagnóstico por nuestro panel de expertos aquí reunidos, conformado por Andrea Segura, David Peña, Juan Salcedo y Wilson López. En el año 2008 la industria de construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos se encontraba inmersa en un entorno desafiante. La crisis financiera global desencadenada por la quiebra de instituciones financieras y la burbuja inmobiliaria había dejado secuelas significativas en el sector. La caída en picada de los precios de la vivienda, la disminución de la confianza del consumidor y la recesión de disponibilidad de crédito impactaron directamente en la demanda de viviendas y por ende en la construcción de vivienda nueva. Los principales drivers de la industria eran considerados como la demanda del consumidor, el acceso de financiamiento en donde la disponibilidad de préstamos hipotecarios y el acceso a financiamientos influían en el ritmo de construcción de nuevas viviendas y por último el clima económico en general, donde la estabilidad económica y la confianza del consumidor eran factores determinantes. Para el tema de jugadores, los principales jugadores se basaban en constructoras nacionales, desarrolladoras regionales y por último proveedores de materiales tales como Classic Features and Howard Company. Las expectativas del sector para esa época básicamente esperaba que la construcción de nuevas viviendas continuara siendo desafiante en el corto plazo debido a esa crisis financiera presentada en 2008. Sin embargo, se anticipaba una recuperación gradual a medida que se estableciera esa confianza en el consumidor y mejorar esa condición económica general. En 2008 la empresa tenía una sede en Houston, Texas y empleaba más o menos a 500 personas. Su participación en el mercado en el sector de accesorios para baño y la cocina era más o menos del 0.00.1%. La empresa conocida por su calidad de diseño y actualidad, sus productos básicamente se vendían a particulares y contratistas de grandes compañías de reformas y de forma directa a grandes empresas de costuras a través de un pequeño sistema de ventas propio. El modelo de negocio de la empresa consistía en la producción de calidad, donde la empresa se centraba en la producción de productos de alta calidad que cumpliera con estándares de los consumidores, el diseño clásico, en donde ofrecía una amplia gama de productos de diseño clásico que se adaptaban a cualquier estilo de decoración. En la actualidad la empresa ofrecía productos de diseño moderno para cumplir con las necesidades más vanguardistas y por último la distribución amplia. Tiene una gran red de distribución que le permite llegar a todo el país. El análisis horizontal del estado de resultados real versus el previsto durante los primeros 7 meses del año 2008 tuvo algunas cifras significativas como la disminución de los ingresos durante abril y julio, así como los gastos por intereses que tuvieron un incremento constante a lo largo del periodo. Lo anterior se presentó debido a que las expectativas de venta durante los 2 trimestres intermedios del año eran muy optimistas y el incremento de la deuda ocasionó que los gastos financieros bajaran la utilidad de la compañía. Por otra parte, el análisis horizontal del balance general permite visualizar un incremento constante de los inventarios. Esto debido a que al bajar las ventas la rotación del mismo se ve afectada, llegando a un incremento del 37% en el mes de julio con respecto a lo previsto. También podemos observar un incremento importante a lo largo del periodo en la deuda a corto plazo, llegando a un 106% en el mes de julio. Esto debido a que la liquidez y el capital de trabajo de la empresa disminuyó por el aumento de los costos y la disminución de los ingresos dada la problemática que se vivía en el sector inmobiliario. El análisis vertical del estado de resultados revela que tanto la utilidad operativa como la neta real tuvieron márgenes por debajo de lo previsto. La crisis económica del momento fue un factor determinante para que las expectativas de la compañía no se cumplieran, llegando a márgenes en promedio del 3% menores a los proyectados en el periodo comprendido entre mayo y julio. Por su parte, el análisis vertical del balance general muestra unas pequeñas variaciones en los últimos 3 meses del periodo analizado. Mientras las cuentas por cobrar disminuyeron su representación con respecto al activo, los inventarios y el pasivo corriente aumentaron. Lo anterior debido a un aumento en la deuda a corto plazo para suplir los costos de inversión y a la baja rotación de inventarios que vivía la compañía, que a pesar de tener un producto de calidad y ser muy competitiva, no estaba en el mejor momento económico de su entorno. Ahora procedemos a realizar un análisis de la información financiera. Los indicadores de liquidez evalúan la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. La razón corriente refleja qué proporción de las deudas de corto plazo pueden ser cubiertas por los activos corrientes. En este caso, el indicador se encuentra en cada corte muy por debajo de lo previsto. En julio se tenía proyectado 4,66 y el valor real se encuentra 1,07 veces por debajo. Esto indica que la empresa podría tener dificultades en su capacidad para pagar sus facturas a corto plazo según lo previsto. La prueba ácida ajusta la razón corriente excluyendo el inventario. Lo ideal es que sea superior a 1. Esto depende de la situación de la empresa. En este caso se tenía una mayor proyección a lo realizado, ya que como se observa en la gráfica, a corte de julio se tienen 1,09 veces por debajo. Por otro lado, el capital neto de trabajo muestra la capacidad de respuesta que tiene la empresa para operar con su activo y pasivo corriente, en donde el resultado se encuentra por debajo del esperado, indicando una posible tensión financiera.
Los indicadores de actividad miden la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para generar ingresos. La rotación de cuentas por cobrar mide la rapidez con la que la empresa cobra sus facturas a los clientes. Lo ideal es un valor alto para generar un efectivo de manera eficiente. A corte de marzo, en comparación con un corte de julio, ha aumentado de 1,56 a 3,48 veces, lo que indica que la empresa está cobrando sus facturas más rápidamente, aunque se encuentra un poco por debajo de lo esperado. El periodo de cobro mide el número de días que tarda una empresa en cobrar sus facturas a los clientes, siendo ideal tener periodos de cobro cortos. Se encuentra a corte de julio 2,9 días por encima de lo proyectado. Por otro lado, la rotación de cuentas por pagar mide la rapidez con la que una empresa paga sus facturas a los proveedores. Un valor bajo indica que la empresa paga sus facturas rápidamente, lo que reduce sus costos financieros. En este caso está por debajo de lo proyectado y un periodo de pagos 0,8 días por encima de lo proyectado. La rotación de inventario mide la rapidez con la que una empresa vende su inventario. Está por debajo de lo proyectado, ya que a corte de julio está en 2,4, y en cuanto al periodo de inventario, el cual se encuentra entre más corto para la empresa mejor, se evidencia que tenía proyectado a corte de julio vender su inventario en 71,5 días, pero realmente se está tardando 88,4 días, lo que genera menos liquidez. El análisis de los indicadores de endeudamiento de la empresa se observa un aumento significativo en el endeudamiento real en comparación con las proyecciones, especialmente durante los meses de marzo, junio y julio. Este incremento indica que la empresa está recurriendo a una mayor cantidad de deuda de lo inicialmente planificado, lo que podría conllevar riesgos financieros y costos asociados a la deuda. La necesidad de una evaluación detallada de las estrategias financieras y posibles ajustes se destaca con el objetivo de mitigar riesgos y garantizar una gestión financiera sólida. De manera similar, el apalancamiento también experimenta un aumento en los resultados reales en comparación con las proyecciones. Este fenómeno sugiere que la empresa está haciendo uso de más deuda de lo originalmente previsto, generando posibles presiones financieras adicionales. La evaluación cuidadosa de las estrategias de financiamiento y las consideraciones de ajuste se vuelven esenciales para mitigar los riesgos asociados a la carga financiera y garantizar una gestión financiera sólida y sostenible en el futuro. La comparación entre la cobertura de intereses proyectada y los resultados reales revelan una disminución en todos los meses, indicando una posible presión en la capacidad de la empresa para cumplir con sus gastos de intereses. Además, de la capacidad de la empresa para cubrir sus costos financieros con las utilidades operativas es menor de lo anticipado, generando preocupaciones que requieren un análisis detenido de las causas subyacentes. En resumen, la gestión financiera precisa una revisión detallada y la implementación de medidas correctivas para mantener la salud financiera. En el análisis de los indicadores de rentabilidad de la empresa se destaca la consistencia del margen bruto real con las previsiones, indicando gestión efectiva de los costos directos asociados a la producción. Sin embargo, se observa que el margen operacional real está por debajo de la expectativa proyectada, señalando desafíos en el control de costos operativos y en la capacidad para mantener márgenes de beneficio en línea. La eficiencia en la utilización de los activos, evaluada a través del retorno sobre activos ROA, muestra resultados más bajos que las proyecciones en todos los meses, indicando una menor eficiencia en la generación de beneficios con respecto a las expectativas iniciales. Asimismo, el retorno sobre el patrimonio ROE es consistentemente inferior a las proyecciones. En resumen, la empresa enfrenta desafíos financieros que incluyen niveles crecientes de endeudamiento, presión en la capacidad de cumplir con gastos de intereses, dificultades en la gestión de márgenes operativos y rendimientos sobre activos y patrimonios más bajos de lo anticipado. Una vez analizada la situación financiera de la empresa, podemos entender si fueron razonables los supuestos y, con base a la información histórica, eran supuestos razonables debido a la tendencia que traía la empresa y el sector. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta variables de incertidumbre que afectaron la demanda debido a la crisis que se presentó y a la subida de tasas. ¿Por qué el saldo del préstamo fue mayor al proyectado y se considera que no se podrá cubrir las obligaciones financieras? La empresa presentó una liquidez y rotación de inventario más baja de lo proyectado. Además, tuvo que optar por endeudamiento adicional debido al incremento de sus costos de inversión y una baja cobertura de intereses. ¿Los problemas son permanentes o transitorios? Se considera que el problema es transitorio y depende en gran parte del comportamiento de la economía. Aunque la empresa no está cumpliendo con lo proyectado, esta aún puede replantear sus previsiones con los indicadores más ajustados a la realidad, a su vez también las inversiones vigentes. Además, el panorama que existe luego de la crisis puede ser la baja de tasas de interés, en donde el aumentar el nivel de liquidez permite impulsar la economía de la construcción de vivienda. Matocha debería estar muy preocupado por la exposición del banco al crédito de la empresa, dada la creciente deuda y los desafíos financieros. El riesgo crediticio elevado podría afectar la calidad de los activos del banco y su rentabilidad. La presión en la capacidad de la empresa para pagar intereses aumenta el riesgo de incumplimiento, impactando negativamente los ingresos del banco. La reputación del banco también está en juego, lo que subraya la importancia de una gestión cuidadosa para el manejo de este crédito.